Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions. Muy buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hora favorita. Uno de los actos más altruistas que puede tener un ser humano es tan sencillo como dejar constancia en un documento de identificación que eres un donante de órganos. Conoceremos a una madre cuyo hijo salvó al morir a unas 5 personas, un recipiente o beneficiario de órgano y una organización que hace una labor extraordinaria y que ahora tiene como vocera a una cara conocida que queremos muchísimo. Y hoy también tenemos la segunda parte de la entrevista exclusiva con el presentador y conferencista Ismael Cala. Así que tranquilitos en sus asientos, ni se me muevan y acompáñenme a disfrutar de nuestra hora favorita. Una infancia difícil, un pensamiento de suicidio y una tara familiar con la que ha luchado toda su vida son algunas de las confesiones que nos hace Ismael Cala en la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Adelante. Ismael, ¿cómo llegamos hasta este punto de tu vida? Vámonos a ir atrás, a cuando eras un niño de 8 años, de 8 o 10 años. Sí. En Santiago de Cuba, donde empezaste allí, diste tus primeros pasos en una radio pequeña. A esa fue, vámonos a tu infancia. Y sé que tuviste una infancia complicada. En ese momento, tú lo has contado, sí. Que tenías 10 años y ya estabas en la radio. ¿Cómo era ese niño complicado? ¿Y cómo entraste a esa radio? Pues ese niño, la verdad que era un niño un poquito retraído, tímido, no tenía mucha autoestima. Yo diría que era una autoestima muy pobre, y donde único se sentía seguro era en la iglesia del pueblo del Caney, que mi abuelita me llevaba cuando yo era pequeño. Hice catequesis, primera comunión, leía la Biblia enfrente de los feligreses en las misas, y ahí me sentía seguro. Pero era el niño que no se atrevía a salir muchas veces al patio de la escuela por evitar el bullying. ¿Pero por qué te hacían bullying? Porque yo era un niño amanerado, que fui criado por mujeres. Mi padre, divorciado con mi madre, vivíamos cerca, pero yo no tuve un patrón masculino conmigo. Entonces era un niño que ante los machos aparentaba ser un niño débil. Entonces, claro, pues por ahí venía el bullying. También las orejas las tenía como muy salidas. Entonces me decían Dumbo, me decían aeroplano, avioneta. Ya hoy se arreglaron. ¿Te operaste las orejas? No, me las pegaba. Porque yo no veo eso. Me las pegaba con unos tapes acá, unos esparadrapos, le decían en Cuba. Porque imagínate tú, yo tenía las orejas acá y yo sufría con eso. Yo me las pegaba y creo que se han mejorado. Pero totalmente. No, dime la verdad, ¿te operaste las orejas? No, te juro que yo no me he operado absolutamente nada. La única operación que yo tengo en este cuerpo fue a los 13 años de varicoceli, que todavía fue en un hospital infantil en Cuba. Y eso es unas venitas que salen alrededor del testículo de un hombre. Entonces esa fue la única operación que a mí me hicieron a los 13 años. A los 13. Pero tú estabas rodeado, tú eres un niño inseguro y retraído, pero estabas rodeado de mucho amor. Mucho amor. ¿Y por qué? Mamá, papá, abuela, tía, abuela y sobre todo, como tú lo dijiste, la radio. Mi maestra vocacional, Nilda G. Alemán, desde los 8 años, todos los sábados, mi madre me llevaba a esa emisora de radio en Santiago de Cuba, me dejaba allí a las 9 de la mañana, empezaba un entrenamiento de 9 a las 12 del mediodía. Para los niños de allí eran como 15 niños. ¿De qué lugar de Santiago de Cuba tú eres? Yo soy del Caney, que es un pueblo a 7 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Un pueblito. Un pueblito, imagínate. Un pueblito, el Caney. Pero famoso, porque es el que tiene la canción Frutas del Caney. Claro, el Caney me suena mucho por la canción. Oriente, tierra de amores. ¿Quién quiere comprarme piñas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney. Es verdad, complétenme la canción. 305-396-1454. Sí, que llamen, porque estoy seguro que se saben esta canción. Es un himno, ¿no? Del pueblo, de Cuba. No, y que cuánta gente que nos está viendo es del Caney. Pues de ahí, del Caney, es nuestro querido Ismael Cala. ¿Qué tal? Y entonces tú te sentías un niño inseguro y retraído con todo ese amor que te rodeaba. ¿Y por qué
viéndote ahora de Sí. adulto hacia atrás, ¿por qué tú crees que tú sentías esa inseguridad y eras carne de bullying, además Sí. del amaneramiento? Yo creo que entre otras cosas porque había mucho secretismo, no se hablaba de muchas cosas en la familia. Mira, todos nosotros tenemos herencias o predisposiciones. Yo Lo que le llaman en Cuba taras. Taras, correcto, taras. Mira, hacía rato no escuchaba esa palabra, esos taras, esas taras. Y yo creo que yo sentía que no podía expresarme, ¿ves? Que no podía, por ejemplo, preguntarle a mi papá, porque me decían, "Shh, no le preguntes a tu padre por qué perdió el brazo". Pero ¿cómo un niño no va a tener la curiosidad de ver que su padre tiene un solo brazo y saber que perdió ese brazo cuando él era niño? Y no poder preguntarle qué recuerdas de eso, dolió, cómo has crecido. Yo admiraba mucho a mi papá porque con una sola mano se hacía las agujetas o los cordones de los zapatos. Cosa que él me decía, aprende con una mano. Y yo le decía, no, ¿para qué si tengo las dos? Y no podías preguntarle por qué. No, porque había mucho tabú, mucho estigma, mucho secretismo. Entonces, realmente eso hizo que yo fuese un niño con mucho por expresar que no se atrevía a expresarlo, ¿ves? Y cuando tú no expresas algo, eso te va enfermando, eso te va quitando poder, te va robando brillo, te va a quitar liderazgo, te conviertes en víctima del entorno. Y ese niño es Ismael, al que le decían, por cierto, Melitín. 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 ¿Y por qué? Y en la escuela me Melitín. hacían bullying y me decían maletín. Sí, pero el Melitín. Ay, por Dios. El meletín. El te lo puso tu familia. Bueno, Claro. todos, tú sabes, en Cuba sobre todo, todos tenemos como Sí. un nombre. Pero tiene una historia. Mi abuelo era Ismael, chiquito. Melo. Ah, ok. Mi padre Ismael, Melito. Yo, tercer Ismael, Melitín. Melitín. A ti te tocó el Melitín. Y a un hijo mío, Ismael, Melitín. Melitín. No, yo no le voy a hacer ese daño, ¿eh? Melitín. En caso de que venga algún Melitín nuevo. No, no lo haga, no lo haga. Pero bueno, tú, no sé, no sé si la historia del brazo de tu papá la has contado, qué fue lo que le pasó. Sí, él era niño y vivían en esa finca donde yo también crecí mataperreando en esa finca de mangos, habían guayabas, mamoncillos, muchos frutales. Él creció en esa misma finca y siendo niñito, ya no me acuerdo si eran 7, 8, 9 años que tenía, pero poca edad, metió con su mano una vara de caña de azúcar al trapiche para hacer guarapo. Ay, no. Y no midió bien y el trapiche le trituró su manito. Como era en el Caney, llegar al hospital más cercano tomó mucho tiempo. Cuando llegaron, según me cuentan, el médico dijo, mira, por precaución y miedo a gangrena, esa infección que va corriendo en la sangre, amputemos todo el brazo. Entonces, amputaron acá, en su hombro. Y yo crecí viendo a mi padre con una prótesis, pero una prótesis de estas, de las que en aquella época no era biónica ni se movía. Una cosa plástica ahí que él tenía sobre el closet, el tocador, y no se las ponía. Entonces, por eso te digo, yo quería preguntarle, ¿por qué no te la pones, padre? Pero como me habían dicho, no hables de eso, que es mucho dolor para él. Ajá. Al final era más dolor para mí, ¿ves? Pero la tara no era esa. La tara de la que hablábamos era un problema de la familia de tu papá, ¿no? Sí. De mental. Mental, un tema neurológico. mental, y yo creo que eso hay que hablarlo con total normalidad, porque a los 15 años yo tuve tratamiento psiquiátrico, clorodiazepóxido, un ansiolítico antidepresivo que en Cuba los psiquiatras recetaban. A mí me lo recetó un psiquiatra, porque a los 15 años a mí me tocó enfrentar un destino de decir, ¿qué hago yo? Mi papá. Heredado de tu padre Bueno, y de la familia de tu papá. y de la familia, claro. Que tenían esa tara de la que tú Aunque hablabas, tenemos ¿no? por ambas De partes, ¿eh? esquizofrenia. Tenemos por ambas partes, porque Sí. la verdad que por parte de la familia de mi madre también ha habido abuso de sustancias y de pastillas. Wow. Y por parte de mi padre, de la familia de mi padre, lo que ha habido es el tema de maníacos depresivos, esquizofrenia, a ver si el diagnóstico era correcto. Recuerda, Yossi, que todo este tema de enfermedades mentales, por mucho tiempo los diagnósticos no eran certeros, ¿verdad? Antes, por ejemplo, a mi padre a los 15 años le dieron electroshocks, cuando yo tenía 15. Y yo fui a verlo después de una sesión de electroshocks. Imagínate un niño de 15 años que ve a su padre adormecido, sin poder hablar, por el efecto de los electroshocks. Entonces yo tuve que decir, Dios, ayúdame, yo me ayudaré, pero yo no quiero crecer y parecerme a mi padre o lo que estoy viendo de mi padre. Y en esa edad fue un conflicto interno que a mí me causó pesadillas, insomnio, yo tenía delirio de persecución, o sea, yo era un adolescente perturbado. Y esa es la realidad. Y tomabas medicamentos. Y tomaba medicamentos. Y mira, hoy ¿Alguna estoy vez pensaste- meditado.
Sí. y no medicado. Claro, pero en aquel momento tú no sabías manejar Por tus supuesto. emociones. Nada. Eras muy joven. ¿Era con pastillas? ¿Alguna vez pensaste en atentar contra tu vida? Una sola vez. Y es un incidente que creo que conté en alguno de los libros. Y fue una sola vez, estando en 9º grado, también a esa edad, 15, 16 años, algo así, casi 17. Me faltaban 3 meses para terminar mi 9º grado en la Escuela Vocacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Y fue un episodio de bullying, una vez más. Llego al dormitorio de los varones, había un círculo de estos energúmenos riéndose, una peste a heces fecales, por no decir lo que un cubano diría, que sabemos ya cuál es la expresión. Yo decía, ¿de dónde viene esta peste? Por Dios. Venía de mi armarito, al lado de mi litera, y habían puesto heces humanas sacadas del baño en una carpetita que mi padre me había regalado después de más de un año de yo convencerlo. Regálame esto. Ahí. Y el bullying era toda esta risa. ¿Y sabes qué? Era un 5º piso. Y te juro que me pasó por la mente, yo no voy a pelear con esto. Yo nunca fui violento y todavía nunca lo soy. No puedo pensar que me toca realmente defenderme con lo físico. Y nada, yo llamé a mi madre y le dije, si no vienes a buscarme aquí, en 15 minutos me lanzo de este 5º piso. Mira, yo no creo que lo iba a ejecutar, pero sí me pasó por la mente el pensamiento. Y por eso entiendo tanto a los adolescentes que sienten vergüenza cuando los demás le hacen bullying y no se sienten aceptados, que su proceso de vida es humillación y por lo tanto optan por la eliminación, que es el suicidio. Pero tú que lo pasaste, ahora que hablamos tanto del bullying Sí. en las escuelas y todo eso, ¿cómo tú resolverías eso ahora, el Ismael de ahora, para podérselo decir? Digamos que hay un abuelito viéndonos que sabe que su nieto está pasando, lo tengo mucho, en muchos de nuestros televidentes están pasando por eso con sus nietos y sus hijos en la escuela. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Qué le aconsejarías para poder vencer el bullying? Le diría que hay que escuchar primero al adolescente, que hay que permitirle drenar. No se le puede negar que esté triste, que esté enojado, que tenga rabia, porque ahí es cuando uno se empieza a tragar emociones que luego enferman, se infestan dentro del cuerpo. Entonces yo lo que haría con ese adolescente es, ven que te entiendo, no te juzgo, ¿qué sentiste? Cuéntame cómo te hizo sentir este evento. Pero al adolescente mismo. Eso, al adolescente. ¿Cómo te hizo sentir este evento? Muestra tu rabia, sientes enojo, porque eso es importante, que diga cómo siente. Y luego le dices, ¿sabes qué? Todo esto es cuestión de tiempo. En este momento tú estás sufriendo, pero estas son las cosas que te hacen más fuertes. No vivas dependiendo de la opinión de los demás. Este acto refleja más lo que ellos llevan dentro que lo que eres tú. Entonces le daría ese coaching de sentirse arropado, querido, protegido, que al final fue lo que hizo mi madre. Mi madre estuvo allí y dijo, me lo llevo. Pierde su 9º grado, no me importa, no quiere estar aquí. Y mi madre me sacó, ¿ves? Y escuchó lo que yo le pedí. No dijo, no, tú te tienes que quedar aquí. ¿Cómo vas a perder el curso? Claro, no, señor, usted es un hombre. Usted se enfrenta a estos toros y bullies, como muchos padres dicen. No, señor. Sobre todo si son varones. Más, pero ponte a pensar, ¿qué le dicen a un varón, la propia madre sin darse cuenta? Levántate que los hombres no lloran. ¿Cómo los hombres no van a llorar? ¿Para qué coño tenemos lagrimales entonces? Si los hombres no necesitáramos llorar, ¿verdad? No tuviéramos lagrimales. ¿Por qué tú crees que hay tantos hombres que revientan de rabia un día y matan a su propia mujer? Y después decimos crímenes pasionales. No. La sociedad tiene mucha responsabilidad porque a ese niño lo convirtieron en un analfabeto emocional que le dijeron, tú no puedes llorar, las niñas sí. Esos cuentitos de azul y rosa, que son tremendos, limitantes. Entonces, ese niño que eras tú con todas esas limitaciones emocionales que en ese momento no sabías manejar, se refugió en lo que luego fue su profesión. La radio. Te refugiaste en la radio y en tu vocación. Así es. De presentador y todo esto. Desde bien pequeñito, empezaste allí en Santiago, después te fuiste para La Habana y te convertiste en un presentador conocido, famoso. Claro, también. Ya eso fue con 24, 25 años. Sí, estamos haciendo un salto en el tiempo. Un salto en el tiempo y estuve solo 3 años en La Habana, me fue muy bien. Y de ahí, Canadá, Toronto. De ahí te fuiste para Toronto. ¿Y por qué te fuiste de Cuba en un momento en que ya tú eres conocido, la gente te conocía, eras famoso, y todavía detrás de ese Ismael que la gente conocía y era famoso, había una inseguridad? Sí, siempre hubo una inseguridad, porque uno crece con las limitaciones de sus ancestros.
Uno recibe el programa de tus bisabuelos, abuelos, tatarabuelos y tú lo vas ahí cultivando. Fíjate que cuando alguien le dice a otro, oye, te pareces tanto a tu padre, y la gente se ofende y digo, pero ¿cómo no te vas a parecer a tu padre? Si tu padre te crió, hizo lo mejor posible, pero tú heredas sus virtudes, pero también sus miedos y sus temores. Entonces, ese Ismael quiso conocer el mundo para reivindicar la historia de sus antepasados. Yo todo lo que hago digo, Padre, espero que tú estés viendo y siendo testigo, y yo sé que me empujas a que yo pueda pasar el límite de las limitaciones de tu historia de vida, ¿ves? Y siempre celebro todo lo que hago, no solo por mí, por lo que a lo mejor no pudo lograr mi padre, porque mi padre fue un ingeniero químico azucarero brillante, pero simplemente esas voces en su cabeza secuestraron su conciencia y por lo tanto le creyó a las voces y las voces lo inhabilitaron. Entonces uno tiene que reivindicar las luchas, tribulaciones de sus ancestros. Y de tus genes. O sea, y de tus genes también. Tú has hecho algo muy grande con tu vida. Tú le has dado una vuelta a tus propios genes Sí. que tienes de tu mamá y de tu papá. Sí. Ha sido algo bien grande lo que hiciste. Te fuiste de Cuba, yo por lo menos pensaba, fíjate, tú me estás dando otra visión. Yo dije, no, Sí. este muchacho era famoso, conocido, pero tenía el famoso techo que uno siente en Cuba, que sentí yo, que tú dices en Sí. un momento dado, ya aquí... También eso, también aquí eso. soy famoso y todo lo Claro. que tú quieras, salgo en la televisión, gano 4 pesos, salgo en la televisión, Exactamente. soy famoso, pero gano 3. Y no tengo 3 libertad. kilos. Y además no tengo libertad. Y la semana próxima venimos con más confesiones de Ismael Cala en esta entrevista exclusiva para Mi Hora Favorita. Y les recuerdo que estamos escogiendo los 5 finalistas para el reto de transformación de su cuerpo con nuestra querida Noelia Sidons. Ya tenemos 1, faltan 4 que estén dispuestos a compartir videos de la evolución de su proceso. Y uno de ellos será escogido a través de Facebook, así que puede llamarnos y además ir a inscribirse a nuestra página de Facebook, Mi Hora Favorita TV Show. Ya lo saben, regresamos enseguida.